Buenos días, remolones y remolonas de Psicología en Educación. Como todos los miércoles por la mañana, la educación pública va a tu casa, no te tenés que destapar, apenitas las sábanas a la altura de los párpados y ya te estás educando y ya estás sosteniendo la educación pública. Como es costumbre, me acompañan mates Palau, anatómico y ergonómico, termoparachetos de importadoras Alcuati, termoparachetos a precio popular, pagás precio de las toninas y vas a Punta del Este. Si sos cheto, paga de más. Como todos los miércoles, me viste indumentaria Leandro Pardo y me peina Nehuen Melita. Saboreo otro rico mate Palau, yerba rosa monte cortada a cuchillo, especialmente para Psicología en Educación, 100 años con la educación pública, 100 años acompañando a los estudiantes en su formación. Bueno, ya tenemos bastante gente siguiendo el vivo del teórico. Vamos a hacer un pequeño reordenamiento de algunas pautas de la asignatura. Los que cursan el práctico conmigo, aquel que debería ser en caso de volver a la presencialidad los miércoles a las 10 de la mañana, son los únicos que tienen que entregarme un trabajo que lo tengo previsto para fines de septiembre, octubre, que va a ser un trabajo integrador de la materia. Será en grupos de no más de 4 personas. Esto es una exigencia, que los grupos no superen 4 personas. Si por privado me mandan un mensaje diciendo somos 5, yo solo les recuerdo que 5 es más que 4. Si me dicen somos 3, yo le voy a responder 3 es menos que 4. Entonces es hasta 4, no de a 4, no, hasta 4. Puede ser de 1, puede ser de 2, puede ser de 3 o puede ser de 4. 5 ya no, porque 5 es más que 4. Y de ahí en adelante, en cómo se dan los números naturales. O sea, hasta ahora no he tenido grupos de 3, tanto de gente o 3,8, o sea, números decimales no. Pero, porque siempre aparece la pregunta, por eso lo aclaro. Yo entonces digo, grupos hasta 4. 4 es el tope, no puede haber más que 4. ¿Se entendió esta pauta? Bien. La consigna específica va a ser un trabajo que recorra las unidades de la asignatura desde una perspectiva como lo hemos abordado a lo largo de la clase. No voy a dar aún la consigna precisa porque lo que sucede es que el trabajo lo liquidan en los próximos 10 días y omiten, por lo general, la última parte, los últimos temas que se abordan en la asignatura. Entonces, ya saben, vayan armando los grupos. Los que solo vienen al teórico, porque hacen el práctico en otro espacio, no tienen que presentarme absolutamente nada. Lo hacen por amor al conocimiento, que se levantan a la mañana a escuchar la clase. Algunos están aburridos y la ven después, pero no tienen que presentarme ningún trabajo, salvo las consignas que le hayan dado en su propio espacio de trabajos prácticos. Con respecto a la bibliografía que vamos a ir abordando, yo la digo, esto queda grabado, así que pueden rebobinar varias veces, no me estén preguntando qué dijo, qué texto, etcétera, etcétera. Los textos que vamos a ir viendo, yo les recomendaría que vayan leyendo el texto de Schlemenson, El aprendizaje, un encuentro de sentidos, de Silvia Bleichmar, de Cuando el aprendizaje es un problema, aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. Creo que en el programa también figura Psicoanálisis extramuros. Es un texto, a ver si lo tengo por acá, un segundito.
Psicoanálisis extramuros, lo tenía por acá yo, pero no lo encuentro. A ver. Están todos los de habla hecho por acá. No. Ya anda por acá. La producción me esconde los libros. Esto a Jorge Alemán no se lo hacen. Sí, yo no diría que lean. Hay algunos capítulos más específicos que abordan las patologías, en todo caso, que afectan el conocimiento. Después se los digo bien, se los anoto. Lo estuve leyendo hace poco, releyendo. Bueno. Después, prácticas de salud y educación, sus efectos en la construcción de infancias. Este es un libro que hemos escrito con mi querida amiga Alicia Bertaccini y mi querida Andrea Santi, que es algo así como mi querida Fabiola, porque mi mujer. Es lindo decir mi querida, sí, suena amoroso. Pensamiento, inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate interteórico. ¿Por qué le pongo esos nombres a los textos? Jamás me lo explicaré. Bueno, de acá hay un capítulo, que es ese capítulo que les mencioné, donde se habla de las distinciones en la concepción de inteligencia entre el psicoanálisis y las teorías constructivistas, que está en un PDF en la página de Facebook del teórico, con un nombre de archivo que no es este, que dice psicoanálisis y constructivismo. Pueden buscarlo, yo voy a ver si lo puedo volver a subir. Y después está la primera parte. Todo este libro yo se los recomiendo, porque es una investigación que hicimos con Alicia y Andrea, que tiene que ver con, como dice el título, prácticas de salud y educación, sus efectos en la construcción de infancias, y es una investigación de varios años que tiene entre sus resultados estos aportes bibliográficos. Este es un libro que lo pueden adquirir en Librería Laborde o a precio de fotocopia. Yo tengo algunos ejemplares, si a alguien le interesa, se los puedo hacer llegar a un precio de costo, como quien dice. Bueno, la primera parte del libro es la parte de Alicia Bertaccini, donde trabaja el concepto de infancia, que es un análisis minucioso. Después tiene otra serie de textos sobre la infancia y las nuevas legalidades. Amparar la niñez, ampararse de la niñez, es una serie de textos que hemos escrito con Andrea Santi, que sobre todo en la pandemia vuelve a resurgir esta idea de la figura de la infancia como una figura de riesgo, de peligrosidad, etcétera, etcétera. Después tiene una serie de casos clínicos, de casos clínicos y de situaciones de juego tratadas en efectores públicos. Bueno, si pueden llegar a este material, puede serles muy útil. Lo que figura en el programa sobre Vygotsky y Piaget también es importante que lo puedan ir leyendo. Y en este texto que yo les mencionaba, Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, allí se trabaja puntualmente el concepto de inteligencia humana, y cómo es abordado desde los distintos autores y paradigmas. Así que, bueno, ese material pueden irlo revisando, pueden irlo leyendo. Después todo lo que está en el programa de Unidad 2 pueden irlo abordando. Bien. Entonces, la clase anterior miren, este texto es de Silvia Bleichmar, Inteligencia y Simbolización, una perspectiva psicoanalítica. Es un seminario póstumo, de publicación póstuma,
o sea, después que Silvia falleció en el año 2007, si no recuerdo mal, 2006-2007, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, y hace un análisis muy riguroso y muy interesante sobre el concepto de inteligencia y simbolización en psicoanálisis. Bueno, a ver, estoy buscando acá. Sé que los estudiantes que cursan con la profesora Maltaneres, ella también trabaja estas concepciones. Esta idea que aparece precisamente en Bleichmar, a partir de los fines de los años 80, principios de los años 90, se inscribe en una suerte de bisagra que se da en el pensamiento psicoanalítico, porque la problemática del aprendizaje no ha sido por lo general abordada de manera directa desde el psicoanálisis, sí desde la psicología, desde tiempos remotos, por ejemplo el conductismo, las primeras teorías psicológicas positivistas o con un fuerte peso positivista han tenido en el aprendizaje un punto de preocupación especial, o sea, pueden ser consideradas de algún modo teorías del aprendizaje. El psicoanálisis, que es anterior incluso a estas teorías, tendemos a pensar que Watson es anterior a Freud, y no es así. Freud es un autor anterior a Watson, es contemporáneo en sus inicios a Pavlov, pero en la base de la psicología moderna, por así decir, encontramos al psicoanálisis como un campo pionero. Y el psicoanálisis, que se inicia en 1880 y tanto, vamos a poner una fecha, encuentra en la interpretación de los sueños como el primer texto psicoanalítico formal en donde teoría, método y clínica se alinean de una manera más concisa, y podríamos pensar que con el capítulo 7 de la interpretación de los sueños surge el psicoanálisis moderno. Antes tenemos en Freud una etapa, llamémosle preliminarmente, prepsicoanalítica. Es decir, Freud trabaja con métodos hipnóticos, método catártico, exposición de la mano, hace experimentos raros con los pacientes, no le encuentra la manija a la bola, hasta que encuentra una alineación, llamémosle, entre una noción de aparato psíquico, un método de trabajo y una clínica, es decir, una clínica de las neurosis. ¿Es así, Freud, lo que estoy diciendo? Efectivamente. Antes no entendía, él a toda esa gente, todo el mundo estaba todo loco. Bueno, la contundencia y la claridad del padre del psicoanálisis y la humildad para reconocer las lagunas teórico-clínicas que tenía la teoría previa a la interpretación de los sueños. Bien, esto lo vamos a ir desplegando con el tiempo. Ahora, una de las cuestiones que surgen vamos a arrancar primero desde una perspectiva psicoanalítica, es si el pensamiento, la inteligencia, estas ideas fuertemente asociadas a funciones yoicas, es decir, quien aprende es el yo, el inconsciente no aprende. Estas facultades, llamémosle a grandes rasgos mentales, que están vinculadas con lo que en Freud podemos definir como proceso secundario, si han sido o no un objeto del psicoanálisis. Bueno, como ustedes saben, podemos decir rápidamente que no ha sido un objeto claramente definido. Es decir, ni el caso Juanito, ni los casos de Melanie Klein, lo que estaba de relieve era el aprendizaje, más allá de que podríamos pensar que algún tipo de aprendizaje estaba en juego.
O sea, el compromiso con ciertos procesos de aprendizaje estaban en juego. Si vamos a la casuística de Melanie Klein, son casos realmente muy graves. Erna, Dick, Richard, bueno, por mencionar los más conocidos, eran casos muy graves. O sea, eran chicos con dificultades severas para el aprendizaje. Bien. La cuestión es que durante mucho tiempo se solía pensar como que el inconsciente era un obstáculo al aprendizaje. Es decir, como si hubiese un proceso natural que es interrumpido por el síntoma y a partir de allí el problema de aprendizaje es una formación secundaria, como si fuera un síntoma hacia el aprendizaje. Algunas de estas ideas se las puede rastrear en textos como los de Sarah Pain, se puede rastrear en los textos, por ejemplo, en su momento de Alicia Fernández, la inteligencia atrapada, la sexualidad atrapada de la señorita maestra. Bueno, Alicia Fernández vivía atrapando cosas, tenía siempre cosas atrapadas. Bueno, es una autora muy interesante también, pero surge esta idea del inconsciente como obstáculo. Bien, a partir de la década del 80 y sobre todo como una revisión de los movimientos institucionalistas que tenían un planteo bastante fuerte y crítico hacia la pedagogía, como que el problema de aprendizaje se debe básicamente a que la pedagogía quiere enseñar. Y el hecho de que la pedagogía quiere enseñar genera una resistencia, algo así como una resistencia, una operatoria del poder disciplinar, que genera esta tensión, y esta tensión sale a la luz como algo que se revela a esa intención y es el problema de aprendizaje. Es decir, una lectura netamente político-institucional. Una resistencia a la disciplina. Ahora, esa resistencia a la disciplina, que puede ser en un plano real, no significa, por otra parte, que no haya otro tipo de problema dando vuelta. Entonces, los textos con una fuerte impronta setentista y que en la Argentina proliferaron también en la década del 80 son textos con un fuerte componente anti-institucionalista. Esto puede derivar por parte del análisis institucional, podemos encontrar textos, ciertas lecturas por momentos de Paulo Freire. Digo ciertas lecturas porque yo creo que Freire es un gran pedagogo y es alguien que está bastante preocupado, sobre todo por cierto declive o reorientar en los procesos iluministas propios de la educación. O sea, él trata de retrabajar algunos aspectos y devolverle, en todo caso, cierta matriz a la pedagogía creadora. Él dice revolucionaria, liberadora, bueno, hay una serie de conceptos que merecerían tener cierta lectura hoy en día. Bien, la cuestión es que la pedagogía, como veníamos charlando, también tiene ese ideal por momentos o esa idea de un sujeto plenamente consciente. O sea, hay una exaltación de la conciencia. Si nos vamos a Comenius tenía ese ideal de que la pedagogía generaría hombres buenos, hombres en el sentido de ántropos, de especie humana. Acá no lo estoy diciendo como una cuestión de género, o sea, sino ántropos, viene de los grecios, o sea, lo que se traduce como el hombre en las ciencias sociales, lo humano como objeto de la ciencia, como objeto de investigación, no como varón. Hay que aclararlo a esto, en estos tiempos. O sea, esta idea de ántropos es lo humano, el hombre, la humanidad. Bueno, eso sería algo más amplio. Bueno, no tenemos un sustituto hasta el momento de esto. La idea que introduce Castoriadis y que retomará Silvia Bleichmer es esta idea que empezábamos a esbozar la clase anterior del inconsciente tanto objeto de la ciencia, psicoanálisis, ciencia del inconsciente, pero también el inconsciente como un prerequisito para el conocimiento y por lo tanto para esta anomalía en la evolución de lo viviente en el planeta Tierra, que es lo humano,
y esto humano como una irrupción que viene a romper o viene a producir un tipo de ruptura de aquellos montantes prefijados por lo instintual. Vamos a ubicarlo de este modo. Las hormigas, que son muy organizadas, son hormigas en cualquier parte del mundo. Un hormiguero de una especie de hormiga es un hormiguero en cualquier parte del planeta. No tiene variación. Las abejas, que también tienen una organización significativa y admirable en un punto, son abejas en cualquier parte del mundo. Es decir, su evolución, su civilización, para decirle de alguna manera, es un patrón reiterativo en cualquier lugar en tanto las condiciones sean estables. Los perros, los perritos, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los perritos y me he vuelto devoto de la filosofía de Nicole Newman. Los perros, cuando conviven con seres humanos, se humanizan, pero siguen siendo perros. O sea, ningún perro aprende a hablar, ningún perro tira la cadena cuando va al baño, adoptan algunas pautas, podríamos decir como si los perros tuvieran un modo de inteligencia prelingüística similar a los niños, a los seres humanos, de un año, entre 1 año y 2 años, y por eso nos resultan a veces tan simpáticos, porque tienen algunos esbozos de humanización. Entienden palabras, entienden más palabras de las que uno cree. Ahora, lo interesante, por ejemplo, si nos vamos al caso de los perritos, Pavlov, que también le gustaban los perritos, la experiencia de Pavlov del reflejo condicionado es darle de comer al perro, haciendo sonar una campanita, y luego hacía sonar la campanita y el perro salivaba. El perro salivaba, entonces Pavlov establece la idea del reflejo condicionado. Es decir, hay un sustituto del estímulo del alimento por la campana. Ahora, el perro de Pavlov no alucina ni la comida ni alucina la campana. A diferencia de lo que nos plantea Freud en la alucinación primitiva, que ya está tanto en el proyecto de psicología para neurólogo como una idea fuerte que Freud lo inquieta desde tiempos tempranos, y reaparece nuevamente la idea de alucinación primitiva en la interpretación de los sueños, y aparecerá también esbozada o desperdigada en distintos momentos de su obra, más allá del principio del placer, creo que en el Yo y el Ello, bueno, no importa, no tengo la precisión. En otra época, cuando era más joven, me sabía dónde estaba todo, pero ya eso con las drogas y el alcohol lo perdí. Bueno, entonces, esta distinción que podemos pensar es que el perro de Pavlov necesita algún tipo de presencia, o del alimento o del sonido de la campana. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Algunos dicen que incluso cuando sonaba la campana, el que salivaba realmente era Pavlov, no el perro. Pero eso es una versión de Luis Ventura, que tiene los expedientes esos que tiene secretos, y dice, en realidad el que salivaba era Pavlov. Pero eso vamos a borrarlo. Secretos verdaderos. Gran programa. Entonces, el perro fuertemente atado al instinto, porque también es esto, los que tengan perro lo pueden corroborar. El perro no tiene sentimiento de saciedad, por lo general. Un perro puede comer como un tío mío. Pero no le decíamos el perro. Pero no importa, eso yo estoy un poco... No tiene ese sentimiento de saciedad que tiene el ser humano. Es más, un ser humano puede comer hasta reventar y seguir pensando en comida. Como alguien puede tener, por ejemplo, una relación sexual y seguir fantaseando sexualmente. Es decir, la representación humana de las cosas plantea siempre un exceso. Ese exceso
que plantea la representación humana es un prerequisito elemental que va a alterar el instinto, porque el instinto es algo que es cíclico. Por ejemplo, los animales tienen ciclos sexuales. Una perra, un perro hembra, solo tiene apetito sexual en el periodo que está en celo. Fuera del periodo que está en celo puede tener un modo muy rudimentario de pulsión parcial. Pero uno ve los perros en la plaza y esas grescas de perros que se suelen armar muchas veces es cuando algún perro macho intenta montar una hembra fuera de un periodo de celo. Entonces la perra reacciona, es decir, y cuando la perra está en celo, no elige un candidato. Los que tenemos perras y alguna vez han estado en celo, la perra no elige un candidato, es llevada por el instinto. Bueno, yo sé que están pensando en alguien que también le pasa algo similar, que es llevado por el instinto y no distingue, pero es diferente en ese caso. Es decir, la perra no le hace un juego histérico al perro, por ejemplo. No lo voy a representar por razones de gusto a esto, pero no es que le dice, ay no, nada que ver, le dice al perro, te reconfundiste. Viene el ovejero alemán, entrenado por las TOE, se le acerca a la chihuahua lo mira así de reojo, hace, wow, le dice, por ejemplo. El perro se envalentona y cuando está a punto de concretar, la chihuahua le dice, te reequivocaste, te redesubicaste. Eso no pasa entre los perros. O sea, no desarrollan sintomatologías histéricas. No encontramos un perro con impotencia, por ejemplo. Eso no pasa en la naturaleza. Son llevados por el instinto y anda a frenarlo. Bien. A lo sumo los perros se pelean entre sí para ver quién se queda con la perra. Bueno, estas cosas en el ser humano provienen de una suerte de desviación que veíamos la clase anterior a partir de la lectura de 2 tramos de 3 ensayos de teoría sexual, donde Freud se tropieza al indagar sobre un fenómeno de época que eran las desviaciones sexuales de los niños, las perversiones. Freud se tropieza con esta idea de sexualidad infantil, es decir, que tempranamente los niños tienen expresiones sexuales y estas expresiones sexuales brotan de excitaciones y de zonas erógenas que, según el mismo Freud descubre, se excitan a partir de intercambios hominizantes. Veíamos 2 tramos, uno donde veíamos claramente una escena de abuso sexual infantil, donde la sexualidad adulta irrumpe en el cuerpo del niño. Voy a hablar así en sentido genérico. Irrumpe, desviando esa sexualidad hacia una sexualidad adulta, y donde de alguna manera Freud, con un lenguaje propio de la época, pero con una fineza y una elegancia y una potencia conceptual, plantea que ese cuerpo infantil es prostituido, se prostituye y queda amoldado y a merced del placer de la sexualidad adulta. Suenan las campanas, din don dan. Nunca escuché campanas que suenen así, pero así dice la canción. Es el momento del primer like motivador de la mañana. Para vos que te levantaste temprano, para vos que seguís el vivo y no te querés perder las primicias de Psicología en Educación, a la cuenta de 3 vamos con el primer like motivador de la mañana. A la 1, a las 2 y a las 3. Y mientras tanto, yo saboreo un rico mate Palau. Quiero aprovechar para contarles una gran noticia. Estamos armando el Precongreso Iberoamericano de Mates Palau.
Ya tenemos confirmadas 80 mesas redondas y más de 300 disertantes. Mates Palau, al servicio del conocimiento, ilumina el saber. Te acompaña más de 100 años con la educación pública. ¿A dónde apunta esta digresión sobre esta desviación de lo humano, sobre esta perversión del instinto? Es esta idea, si la inteligencia humana, y este es el gesto de humana, y esta acá pueden hacer la captura de pantalla para decir gesto humano, está en correlación con la adaptación, con la naturaleza, o es una desviación de lo natural. ¿Se entiende o no se entiende esto? Vuelvo sobre el punto. ¿A dónde apunta esta digresión que estamos haciendo, esta elucubración, este desarrollo, este planteo? Si la inteligencia humana es algo que está en continuidad con la naturaleza y que busca perfeccionar la adaptación, o la inteligencia humana es un producto secundario, de un desvío, de una perturbación, de una desviación, de la perversión del instinto. Perversión del instinto. Las perversiones. Bien. ¿Qué les parece? Bueno, en la historia de la psicología, como decía el célebre epistemólogo venezolano el Puma Rodríguez, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, qué buena está la fiesta! Freud. ¿Qué querrá decir el epistemólogo Puma Rodríguez cuando dice, algunos dicen que sí, algunos dicen que no? Qué buena está la fiesta, mamá. Habla lejos de Edipo, le tiene oso a la vieja. Freud. Impresentable. Pero la contundencia de Freud es apabullante. La claridad de Freud, la firmeza de cada una de sus palabras, porque primero se ceden las palabras y después en la cosa misma. Freud sin pelos en la lengua. ¿Es así, Freud? Efectivamente. Bueno. Bleichmar, en aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, va a levantar el pañuelito de esta provocación, que ya la podemos encontrar en Freud, la ha trabajado Jean Laplanche en la teoría de la seducción generalizada, la ha trabajado Castoriadis con respecto a esta noción de inconsciente, no solamente objeto, sino prerequisito de la ciencia, es decir, del conocimiento, porque el conocimiento es un estallido representacional sobre el mundo. No podemos conocer el mundo sin representaciones. Este mundo representacional que viene a interpelar, a agujerear el mundo del instinto, que viene a generar esta ruptura con el orden natural, es producto de una desviación, y esta desviación plantea una discontinuidad con el orden natural. Bleichmar va a tomar esta idea y va a hacer una primer pregunta clave, los que vean el texto lo verán en la primera página, es si hay una correspondencia, si hay un correlato entre inteligencia y adaptación, o la inteligencia viene a plantear precisamente esto, una desviación. Bueno, las teorías fuertemente de corte positivista dirán, o por ejemplo las neurociencias contemporáneas plantean en el cerebro un correlato entre el orgánico y el pensamiento,
como si hubiese una evolución, no sé si lineal, pero si nada lo interfiere, los seres humanos desarrollamos un potencial intelectual. En el caso del psicoanálisis, lo que va a plantear es que se trata de una constitución de instancias psíquicas que lo hacen posible. Si esos prerequisitos no se dan, la inteligencia humana no se despliega. Esta problemática, aunque no fue abordada directamente, está en la base, en la matriz, en los cimientos mismos. ¿Cómo me gustó decir cimientos mismos? Y con este gesto. Del psicoanálisis con niños. La vieja polémica Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud. La hija del gran Sigmund. ¿Quién es? La nena. Ana Freud, la nena. Trajiste la nena. Decía, Ana Santa. Freud miraba a Olmedo. Interesante. ¿Le gustaba Alberto Olmedo, Freud? Efectivamente. Hablaba de la pulsión. Hablaba de la pulsión. Sí, Freud siempre le buscaba un hilo conceptual al arte. O sea, uno ve en la presencia del humor de Alberto Olmedo el drang de la pulsión como fuerza constante. Bien. Siguiendo esta idea que les expresaba anteriormente, Bleichmar va a partir de esa idea de que obviamente, cuando alguien se hace una pregunta por el estilo y dice la inteligencia está en correlato con la adaptación o viene a romper la adecuación del instinto, va a estar por la segunda opción. Claramente que la postura de Silvia Bleichmar es esa. Ahora, ¿por qué el inconsciente es una precondición de la inteligencia y no precisamente el obstáculo? Bueno, si la inteligencia es una precondición, perdón, el inconsciente es una precondición o un prerequisito para la inteligencia, o en todo caso el inconsciente es parte del obstáculo del aprendizaje, estamos hablando de dos mecanismos distintos a cargo del inconsciente. O sea, si planteásemos, por ejemplo, el inconsciente como prerequisito de la inteligencia, estaríamos diciendo que la constitución psíquica, la constitución del inconsciente, es condición necesaria para el pensamiento humano. Sin inconsciente no habría pensamiento humano, ¿qué quiere decir? No habría universo representacional. Ahora bien, esto no significa que una formación del inconsciente puede obstaculizar ciertas áreas del intelecto. Estaríamos hablando de dos cosas distintas. Estaríamos hablando de una función antropomórfica de lo inconsciente y por otro lado estaríamos hablando de una noción, para decir rápidamente, psicopatológica del inconsciente, es decir, un síntoma como formación secundaria, cierta inhibición o síntoma de una función del yo. Estaríamos hablando de un inconsciente con un trabajo más complejo en el segundo caso. Ahora, eso no significaría que esta persona que tiene un problema de aprendizaje, supongamos por un síntoma que afecta el aprendizaje, en otras áreas tiene representaciones. Es decir, hay un aspecto del desborde y en todo caso un compromiso, hablando de un psicoanálisis clásico, de las defensas. Bien, no vamos a entrar ahora en esa disquisición. Entonces, avanzando sobre este punto, la pregunta, o en todo caso lo que va a regir el texto de Silvia Bleichmar, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, texto que deben leer varias veces, y lo vamos a ir ampliando, es primero cómo se posiciona la autora frente a la historia del psicoanálisis, es decir, cuando decimos la historia estamos diciendo sus debates, sus quiebres, sus impases internos,
porque el psicoanálisis no es un recorrido lineal, hay distintos postulados adentro, no es lo mismo lo que plantea Melanie Klein, la misma Anna Freud, Lacan, Winnicott, la misma Bleichmar, Laplanche. O sea, hay autores que van trabajando sobre los desarrollos freudianos, en algunos casos más cercanos al texto freudiano, en otros bastante más alejados, en función de la clínica, las lecturas, los momentos históricos, etcétera, etcétera. Pero Bleichmar toma una posición no solamente sobre el psicoanálisis en general, llamémoslo así, es decir, el estatuto de lo inconsciente en la teoría, y por otra parte la historia del psicoanálisis con niños. Además, Bleichmar lo que va a plantear de manera directa o indirecta es si tenemos una concepción puntual de lo inconsciente, es decir, no es lo mismo pensar que el inconsciente es innato a que el inconsciente se constituye. No es lo mismo pensar que la pulsión es de orden endógeno a pensar que la pulsión es implantada por el otro. No es lo mismo pensar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje a que el inconsciente en todo caso es cierto remanente de un intercambio de vivencias entre el cuerpo del niño y la sexualidad adulta, cuyo implantación de la pulsión fuerza un trabajo de representación. O sea, no es lo mismo pensar que el inconsciente es producto de un discurso del otro a que el inconsciente tendría, entre comillas, una naturaleza traumática. Sigo esta idea. Entonces, no es lo mismo pensar que toda representación psíquica es producto de una fantasía endógena a pensar que en todo caso la representación es producto de cierto reflujo de un remanente excitatorio implantado por el otro. Por lo tanto, la pregunta que sigue aquí es si lo inconsciente es algo que está desde el origen o es algo que se constituye. O sea, un pensamiento como el kleiniano y una parte del pensamiento freudiano tiene una fuerte matriz endogenista. Endogenista es que todo proviene de adentro hacia afuera. Para Melanie Klein esto no tiene discusión. El inconsciente es innato, se nace con aparato psíquico. Y hay un Freud que avala esto. Una parte de Freud, de la obra freudiana. Las fantasías originarias, la teoría más evolucionista de la libido de Freud. Bueno, aparecen estos elementos como si el inconsciente ya hubiese un protoinconsciente, y ese protoinconsciente produce fantasías y por lo tanto respuestas del yo, defensas. Bien, hay otro Freud que lo podemos encontrar en el proyecto, en Más allá del principio del placer, en distintos momentos de la teoría, que sigue sosteniendo una idea de que el inconsciente no está constituido de los orígenes, se constituye a posteriori, y que la pulsión es implantada desde el otro humano. Esos dos parágrafos que leíamos de 3 ensayos de teoría sexual vienen a dar cuenta de esta hipótesis de génesis del inconsciente a partir de una vivencia de seducción. Y una vivencia de seducción ineludible, inevitable. Laplanche llamará de situación antropológica fundamental este encuentro entre el cuerpo del niño y un cuerpo deseante sexualizado del adulto, transmite este plus de placer. Se activa algo que no está dado desde el origen, viene de afuera. Como cantaba Luismi, directo al corazón, directo al corazón. Freud, ¿a usted le gusta Luismi? Interesante sus canciones. Como siempre te soñé.
lo onírico. Freud y Luismi van a grabar un disco. ¿Es así, Sigmund? Efectivamente, con canciones de Ferenczi. Se lleva bien con el húngaro, ya lo hemos charlado a esto. Efectivamente. Bueno, o sea, suave como me mata tu mirada. Lo escópico, pulsión escópica. Ese remanente de vivencia de seducción es lo que siempre soñé, ¿no es cierto, Freud? Voy bien orientado. O sea, el sueño, como ese reflujo representacional que adviene al polo perceptual mediante la vida onírica, y este suspenso, ¿no es cierto?, que se pone del polo perceptual, recibe este suspenso de la conciencia, adviene este reflujo, llamémosle este remanente de plus de placer, hecho representación, como siempre te soñé. Es decir, este exceso del otro es lo que aparece en el sueño, diría Luismi. Entonces, esta idea, volviendo a lo anterior, es que solamente puede haber ciencia, puede haber pregunta, representación del mundo, sobre un mundo que puede estar negativizado. A diferencia de Pavlov, que necesitaba la comida para el perro, la campanita, para que el perro represente y genere el reflejo condicionado, el reflejo, que no sería reflejo, sino sería producto del deseo, no necesita del objeto. Esta es la diferencia, esta es la ruptura básica, clave y elemental entre el psicoanálisis y el asociacionismo pavloviano. Si el perro necesita del estímulo presente o de la campanita presente, el ser humano puede representarse tanto la comida como la campanita o una cosa más estando ausentes. Es decir, lo que canta Luismi, como siempre te soñé, es ausente. Y es más, el objeto puede estar ausente en presencia. Porque esa representación no deja de ser al mismo tiempo una distorsión. Y esto da origen a la realidad psíquica. La realidad psíquica es una realidad diferente a la percepción del objeto. El sueño es el objeto, pero no es el objeto. Es ese remanente pulsional que ha quedado. Por lo tanto, tempranamente, Freud llama, y esto el kleinismo ha hecho escuela, llamará a todo reflujo de realidad psíquica fantasía. ¿Por qué es fantasía? ¿Porque no es real? No. Porque es realización puesta en realidad de la realidad psíquica. Esta puesta de realidad psíquica, es un reflujo del universo desiderativo, del deseo, representación pulsional, llevada a la conciencia. La persona percibe, ¿por qué se me ocurrió esto? O lo que fantasea, como veníamos hablando muchas veces, el enamoramiento. Es esta puesta en realidad de un objeto fantaseado sobre un objeto real. ¿Qué tendrá ese petizo?, cantaba el poeta. ¿Qué tendrá? ¿Cómo puede ser que las vuelva locas? Si es, y hace una descripción física no hegemónica, digamos, hoy en día habría que cambiarle la letra y decir, si tiene patrones no hegemónicos de belleza, ¿qué tendrá? Tiene un sustituto de objeto fálico, el dinero. O sea, el psicoanálisis Enrique y Maravilla es un tema poco estudiado. ¿Qué tendrá? El enigma. Ahora, ¿qué fantasía tiene de estar en ese mundo junto a el petizo? ¿No? Bueno, no importa. Se puede prestar a otras asociaciones, pero todavía estamos en horario de protección al menor, sobre todo con el tema del petizo. Bueno, no dije nada. Esto se está poniendo picaresco y no es la idea. Entonces,
La idea que yo pueda estar haciendo este juego de representaciones mismo, incluso medio berretongo, vamos a ser honestos, también es parte de este universo representacional, que algo representa más que lo que es. Si yo agarro una computadora y hago estas asociaciones berretongas, la computadora me va a marcar error. ¿Se entiende? Porque esa inteligencia es una inteligencia artificial. La inteligencia humana permite este desborde. No podríamos tener humor, por ejemplo, sin que sea producto de este desborde. Ahora, todo esto que estoy describiendo, yo, y que lo pongo un poco en acto en este juego, no podría ser posible si no estuviéramos entrelazados como hermanos en el campo de la subjetividad. Y acá se armó quilombo. Es decir, acá entramos en una problemática compleja, porque este mundo representacional en el que vivimos los seres humanos es posible porque estamos atravesados por el campo de la subjetividad. Estamos marcados por este campo de la subjetividad, atravesados por este campo en expansión de representaciones, donde somos representados y al mismo tiempo nuestra psique tiene esta capacidad de representar y de recrear un mundo tanto existente como inexistente. Ahora bien, esta psique singular viene a encontrarse en un momento histórico con una producción cultural. Y esto habla de una variabilidad de nuestra especie humana extraordinaria. Porque si nosotros fuéramos traspolados a la Edad Media, no podríamos vivir allí. Y si trajéramos un sujeto de la Edad Media a vivir con nosotros, ya sé que están pensando en un tío con pensamiento medio arcaico y creen que es medieval. No, no es medieval. Será bruto, pero no es medieval. Una persona con una concepción medieval no soportaría el cúmulo de estímulos que recibimos las personas del siglo XXI. Los cambios sociales no los podríamos entender, no los podría comprender. Pensemos que cualquiera de nosotros en un día escucha más música, por ejemplo, que Beethoven en toda su vida. Está bien, Beethoven era sordo, escuchó una parte, no era un chiste esto, fue. O que Bach en toda su vida. Piensen que la gente en el siglo XVII y el siglo XVIII no escuchaba música. Escuchaba música en vivo, no había otra manera de escuchar música. La pantallita, ver televisión, tener contacto con ciertas cosas, era imposible. Si no ibas al teatro no tenías. Si no ibas a la iglesia, nadie te hablaba del sentido de la vida. La vida transcurría a otros ritmos. Ese mundo humano, esa construcción cultural, varía según los tiempos. Entonces, estamos en un mundo que si bien puede tener algunos patrones de estabilidad en la vida moderna, es decir, cierta continuidad de instituciones, cierta continuidad de dispositivos, es imposible de pensar. Una expresión como solía decir Freud, la biología es el destino, hoy en día es una dimensión fuertemente estallada. O sea, la biología es el destino es que hay un principio incuestionable de cierto destino biológico de las personas. Por ejemplo, todo lo que se ha teorizado sobre la diferencia de los sexos. Hoy en día, con las perspectivas de género, esa idea está estallada y hoy encontramos más una orientación desde elección de objeto, vale decir, que de un destino biológico. Hace algunos años atrás era impensable que estemos discutiendo lo que estamos discutiendo hoy en día. Bueno, esto solo es posible en el campo de la subjetividad. O sea, el campo de la subjetividad hace posible al mismo tiempo y bajo el mismo mecanismo y bajo la misma vara
el arte y la locura, el amor y la crueldad, la construcción y la destructividad. Esta idea de contradicciones, así como decimos la educación, así como civiliza y capacita, también es represiva en un montón de aspectos. Esta contradicción que nos pone toda construcción humana es inherente al campo de la subjetividad. Esta efervescencia de los grandes ideales tienen su contraparte también. Qué sé yo, esto es una opinión un tanto personal, pero todo proyecto político que se postula como posible en la medida de que haya una evolución moral de la especie, está destinada por lo general no solamente al fracaso, sino a hacer mucho daño. Para lograr el ideal tenemos que generar esta suerte de hombre nuevo, esta especie de ser moral superior. Esto es complicado, por lo general no solo sale mal, hace mucho daño, termina haciendo mucho daño. Bien, salgo de acá que puede ser conflictivo y problemático. Entonces, lo que estoy presentando es la idea del campo de la subjetividad como un campo fuertemente complejo, pero que solo es posible pensarlo a partir de esta desviación, de que lo humano no repite los circuitos del instinto, no está pautado. Nuestra mente no ha evolucionado, se ha constituido. Y esta constitución parte de esta idea de prerequisito. Si este prerequisito no se da, no podemos encontrar humanidad en lo humano, es decir, se puede ser parte de la especie humana en cuanto ser, llamémosle, genéticamente humano, genoma humano, pero la humanidad deviene cuando se dan estas instancias constitutivas antropogénicas, como hablábamos en las primeras clases, que hace humano a lo humano. Y esta característica es universal. Esto pasa acá, pasa en el Talibán, pasa en todas partes. Para que alguien devenga humano, hay ciertas precondiciones y prerequisitos que se deben dar. Si no se dan, estamos en el territorio de la patología grave. Por lo tanto, frente a cualquier problemática del aprendizaje, voy a adelantarles algo de un capítulo, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando aparece un problema de aprendizaje es en qué instancia psíquica se encuentra esa persona, ese niño, en qué trabajo psíquico está. Porque la problemática del aprendizaje, la problemática del aprender, que es inherente al campo de la psicología en educación, es ineludible, aunque muchos hayan hecho por años el esfuerzo de deshacerse de la problemática del aprendizaje por tener cierto halo o componente disciplinar, es ineludible. Ahora bien, lo que vamos a encontrar, disculpen que acá me desordené un poquito, es que esto hay que pensarlo en varios tiempos. En primer lugar, esta idea de que una psicología del aprendizaje es una psicología que inevitablemente va a tener que tomar la psicología del niño, de la infancia. ¿Cómo se constituye el aparato psíquico? ¿Cómo se constituye este aparato pensante que pueda representar el mundo o que tenga fallas en esa representación? Por lo tanto, retomo la idea que decía anteriormente, cuando les planteaba esta idea del inconsciente obstáculo. Esta idea del inconsciente obstáculo reviste un aspecto, pero no abarca el todo. Lo primero que hay que preguntarse es si aquel sujeto en constitución, para decirlo en un sentido más amplio y genérico, cómo me gusta hacer este gesto de intelectual comprometido con la historia, este gesto así, ¿no? Si están operando esos prerequisitos, y estos prerequisitos, el primero es si hay representaciones, si ese aparato psíquico produce representaciones, ¿en qué momento está?
que vamos a ir viendo en las sucesivas clases ciertos momentos, llamémosle hitos en la constitución psíquica. ¿En qué momento se encuentra en su constitución psíquica? ¿En qué trabajo psíquico está? Si ese trastorno de aprendizaje, ese problema de aprendizaje, tiene que ver con, llamémosle, una falla o un proceso no cerrado de una etapa constitucional. Bueno, de esta manera, la psicología en educación ha tomado por mucho tiempo esta idea de una psicología del niño, de la infancia, como para poder pensar cómo se producen estos fenómenos. Y acá hay dos grandes vertientes dentro del campo de las teorías de la subjetividad. Uno es el paradigma psicoanalítico con sus variantes, y el otro es el constructivismo, Vygotsky y Piaget, con sus polémicas internas también. ¿Por qué digo que son teorías de la subjetividad? Esto lo abordaremos sistemáticamente en la próxima clase, porque tanto para el constructivismo como para el psicoanálisis sostienen esta idea de discontinuidad entre naturaleza y cultura. Sostienen esta discontinuidad entre lo psíquico y lo instintual. Lo que cambiará es dónde se produce esa discontinuidad, tanto en uno como para otro. Una teoría reflexológica, llamémosle pavloviana, watsoniana, y en sus derivas, como podríamos pensar la neurociencia contemporánea dura, ellos van a plantear una correlación entre lo orgánico, lo instintual y lo cerebral como lo que marca, por ejemplo, el pensamiento humano, el cerebro. Yo no digo que el cerebro no tenga Pero es como, por ejemplo, decir que una persona que es obesa tiene problemas en el estómago. No, una persona que es obesa no puede controlar su pulsión de comer, para decirlo de una manera rápida, o tiene un problema, qué sé yo, glandular. Sí, está bien, puede ser, pero ¿qué pasa con la ingesta? Esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie, yo también tengo mis kilos de más, que con mucho esfuerzo los he y dedicación, ¿no? Este chiste que hacía Moldavsky cuando él decía, todo el mundo le quiere enseñar a comer al gordo, que el gordo si algo sabe es comer, dice él en broma. Sí, si algo hace es comer. ¿Qué es comer bien? Sí, come bien, o sea, se satisface, tiene placer de comer, o sea, está bien, el chiste tiene esa... Ahora, el estómago no siente placer, el cerebro no produce este plus por sí mismo. Bueno, es un debate bastante complejo, lo dejo aquí en este momento. Pero tenemos patologías muy severas. Hoy en día está fuertemente difundido a nivel social las problemáticas del autismo, las problemáticas de los trastornos hiperkinéticos, la problemática de los trastornos del desarrollo. Esto, bueno, el psicoanálisis tempranamente los trató. Y yo diría que los trató con cierta eficacia. Pero hoy en día, si ustedes leen la última parte de Panorama de Psicología en Educación, van a encontrar estas nuevas tendencias medicamentosas, la medicalización, que también se ha modificado. O sea, en paralelo a nuestra auspiciosa ley de salud mental, la medicalización también avanzó. Bueno, estoy así como ya medio disperso, tirando cosas para todos lados, una especie de fuegos artificiales que empiezan a volar. Yo iría cerrando la clase acá con un light motivador para cerrar la mañana bien power. Me visten Leandro Pardo y me peinan Neuwen Melita. Mates Palau, tu mate, 100 años con la educación pública. Y quiero decirles que Mayweather no me ha respondido. Vas a pagar vos la reserva del Sportivo América. Lo vas a pagar vos. Vos y tus amigos, Milei, peluquita loca. Sos candidato, querés leones y no corderos. Debe ser por la melena del león, que te gusta el peinado alocado. A vos, ¿sabés cómo te voy a dejar? Así que, bueno, vamos dejando aquí. Yo voy a ponerle la consigna del trabajo, pero no quiero anticiparla tanto porque si no los trabajos quedan incompletos.
Quiero darles un mensaje de paz y esperanza con respecto al parcial. No desesperéis, que todo llega en la vida, todo a su tiempo, y como dijo el poeta de Bolívar, ahora en decadencia, chau, 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 chau.